Buenas tardes a todos. Ministro, consejera de Educación, presidente de la Diputación, delegado del Gobierno, alcalde, delegada de la Junta, directora general, a todos los miembros del patronato, al resto de autoridades que nos acompañan, a los compañeros de los medios de comunicación que están con nosotros también, y sobre todo a los amigos del teatro en una noche tan importante. Buenas noches y bienvenidos a la inauguración de la 43ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. A petición del patronato de la Fundación comenzamos este acto guardando un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas del COVID-19. Malherido del embiste de los rebaños de carneros y ovejas, en el capítulo 18 del Don Quijote de la Mancha, el caballero andante le dice a su escudero: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro». Vaya por delante nuestro agradecimiento a quienes han hecho más que nadie en esta pandemia. Con su esfuerzo han demostrado ser más que muchos. También nuestra solidaridad con quienes han perdido a sus seres queridos. Sabemos de su dolor y acompañamos su tristeza y su vacío. Nos queda siempre la esperanza del Quijote. Y después de decirle que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro, le dice Quijote a Sancho: todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca.
El mal ha sido mucho y duradero y ahora comienza el tiempo del bien. Y lo vamos a vivir juntos como cada año aquí en Almagro. El festival nos recuerda los valores de nuestros clásicos, la verdad, la justicia, la solidaridad, la dignidad, la compasión. Todo es diferente este año y todo tiene otro valor. También la vuelta a los teatros vacíos tanto tiempo, demasiado. Almagro es siempre un milagro teatral y este año lo será más que nunca, como espacio de encuentro y como espacio de esperanza, como símbolo de todo lo que somos capaces de construir juntos. Este encuentro es una demostración de que la cultura y la sociedad misma son indestructibles si se cimentan sobre los valores que nos unen. El patronato de la Fundación, gracias, directora general, una vez más, por la convicción. Los trabajadores de la Fundación, las compañías, los aficionados, los patrocinadores, gracias, los medios de comunicación y los vecinos de Almagro se han conjurado para que seamos juntos un faro de esperanza y una vez más resistiendo la reserva natural del siglo de oro en la que todos cabemos libres en la diversidad poética. Gracias a todos vosotros, gracias a ellos, Almagro será el mascarón de proa en la vuelta a los teatros. Será, como dice Quijote, el lugar del bien. Porque aquí todos los sueños son posibles. La luz volverá tras la sombra. La Comunidad Valenciana será nuestra primera comunidad autónoma invitada, que dará a los clásicos otro acento, otra lengua y la grandeza de su siglo de oro teatral, el siglo de oro valenciano, poético y musical. De allí llega también la luminosa pintura de Sorolla, el retrato de María Guerrero, vestida para hacer la dama boba de Lope de Vega, con un vestuario inspirado en ese cuadro maravilloso que hay en el Museo del Prado, pintado por Velázquez y Martínez del Mazo, y que nos cede el Museo del Prado, a quienes les agradecemos esa cesión. Ella, María Guerrero, nos recuerda a las mujeres y hombres que supieron releer los grandes textos del pasado, dándoles una nueva vida y hablando a los espectadores de hoy. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, que estrena director en esta edición, gracias Lluís, renueva sus votos con una importante presencia sobre nuestro patrimonio, del que estamos muy orgullosos. Las mejores compañías y artistas del territorio nacional renacen aquí. 26 compañías que llevan 4 meses en el dique seco volverán aquí a encontrarse con el público. En una visión panorámica de nuestro siglo de oro, sus comedias y sus dramas, su mística y su picaresca, porque contradiciendo ese verso de La vida es sueño de Segismundo, porque sí es posible que quepan en un sueño tantas cosas. Las exposiciones nos van a ayudar a comprender el esplendor del barroco. Acabamos de ver la del Museo Nacional del Teatro, espléndida, sobre los autos calderonianos. Acción cultural, gracias por aportar también esta maravillosa vuelta al mundo magallánica con su exposición El sueño. Y también saldrán al mundo desde Almagro las versiones del barroco infantil en una edición virtual y la ficción sonora de Radio Nacional, gracias a Radio Nacional, que mañana estaremos emitiendo desde el Corral de Comedias. Las jornadas de teatro clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias, rector, nos seguirán enseñando a estar orgullosos de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos ser. El homenaje a Paco Leal, director técnico desde hace 25 años de este festival, es el tributo al trabajo bien hecho y a los invisibles sagrados del teatro. Y el Premio Corral de Comedias, Ana Belén, nos hace comprender cuántos universos caben en una sola mujer, en la que puede vivir toda la historia del teatro. En esta hija del aire, eterna, cuyos versos e ideas siguen flotando por las calles de Almagro. Brillarán los versos de Lope, de Sor Juana, de Calderón, de Ausías Marc, también este año. Con ellos anochecerá cada día, como hoy, en una metamorfosis manchega que Unamuno describe muy bien en su vida de Don Quijote y Sancho. Dice Unamuno: pues si la noche se sucede al día, vuelve nueva noche tras este nuevo día, y así entre luz y tinieblas vamos viviendo y marchando a un término que no es ni tinieblas ni luz,
sino algo en que ambas se aunan y confunden, algo en que se funden corazón y cabeza y en que se hacen uno Don Quijote y Sancho. La cultura, ministro, gracias por estar esta noche tan importante, la cultura es ese corazón y esa cabeza juntos, en las que Sancho y Quijote pueden convivir y pueden crecer juntos. Permitidme, para acabar, despedirme con un deseo luminoso y esperanzado, que Almagro, que este lugar tan importante para nuestro teatro, sea un refugio tenido de azul manchego, de añil, para aquellos que, en palabras de María de Zayas, precisan de buscar lugar en que aliviar los males. Y también que quienes disfruten del festival este año regresen a sus casas y a sus vidas llevando consigo, para ti, Ana, sobre todo este deseo especial, que volváis a casa llevando con vosotros de mil gustos de amor el alma llena. Muchas gracias. De amor el alma llena, Ana. Mujer soy afligida, pues muero sin reinar, no tengo vida. Mi ser era mi reino, sin ser estoy supuesto que no reino. Mi honor, mi imperio era, sin honor ya me muero en esta esfera. Mi imperio y mi honor, mi vida y mi ser quiero para dejar de padecer. Hoy yo seré ladrona de su palacio, cetro y su corona. Niñas es mi retrato, pues con sus mismas señas robar trato la majestad, que sin piedad alguna ladrona me he de hacer de mi fortuna. A este efecto ya tengo prevenidos adornos a los suyos parecidos, y hurtando los adornos femeniles me he ensayado con trajes varoniles, pues ya vencido el miedo con haberlo pensado, llegar puedo del rey al cuarto. Cuando las sombras de la noche sepultando su vida estén en el silencio mudo de su sueño, no dudo que, tapando su boca con los fáciles nudos de la toca, podré ciego traerle donde el sol otra vez no llegue a verle. En su lugar, quedando yo, con mentido sexo, gobernando. Te quiero, Ana, enhorabuena. Calderón de la Barca, la hija del aire, la hija del aire. Te quiero. Muchas gracias a Manuela Velasco por darnos la voz de Calderón y de esa hija del aire, junto a este vestuario que también Ana llevó en la producción de La hija del aire, dirigida por Lluís Pascual, que se hizo en la iglesia de San Agustín y que dejó, yo creo, un recuerdo indeleble y que marcó un antes y un después también en la manera de interpretar a los clásicos hoy en día. Y en lo que acabamos de hacer el protocolo de limpieza y de organización con los micros, le paso la palabra e invito a Vicente Molina Foix a subir para hacer la laudatio de este premio. Buenas noches a todos. De Ana Belén nos gustan a muchísima gente muchas cosas y lo difícil es elegir. Almagro me lo ha puesto fácil. Para no robar tiempo a las demás personas que van a intervenir, el festival me pidió que la alabanza, pudiendo ser inacabable, fuese breve. Dispongo, para que lo sepan ustedes, de 9 minutos y por ello me he prohibido, entre otras, la tentación de irme por las ramas. Y eso que el árbol de la vida artística de Ana Belén echó raíces muy pronto y es frondoso, tanto que uno podría perderse en su variada naturaleza, la música en vivo, los discos, las películas.
Así que hoy aquí nos adentramos solo en la Belén escénica y dentro de ese vasto campo en el jardín de la Belén clásica, aunque todos sabemos lo bien que sabe hacer de contemporánea. La recuerdo, por citar dos ejemplos, llenando el escenario ella sola, encerrada, con las palabras del monólogo de García Márquez, diatriba de amor contra un hombre sentado, o compartiendo mundos de ficción en la chispeante comedia de Vargas Llosa, Katy y el hipopótamo, en la que Ana se mostraba como un puro animal de escena, mucho más fiera y esbelta que el imaginario paquidermo del título. Pero es en el repertorio clásico donde Ana Belén ha dado la más sobresaliente medida de sus dos alturas, la trágica y la cómica. Sin ser exhaustivo, vienen a mi memoria de espectador de teatro su Antígona, bajo la dirección de uno de sus maestros, Miguel Narros, el depurado Tío Vania de Chekhov, dirigido por William Layton, otro maestro de actores y grandes directores de este país, o La casa de Bernarda Alba, con José Carlos Plaza al frente del mismo equipo creador, y nadie que viese su Semíramis de La hija del aire de Calderón en el montaje de Lluís Pascual ha podido olvidar su dominio del verso, como tampoco, más recientemente, su Fedra en la elocuente versión de Juan Mayorga. Yo he tenido el privilegio de haber trabajado 5 veces, no diré que al lado de Ana en las tablas, pero sí ante ella, con la escritura. En la primera ocasión, su papel era relativamente pequeño, siendo uno de los mayores y más conocidos roles de la historia del teatro, la Ofelia de Hamlet, estrenada en el lejano octubre de 1989 en el María Guerrero, con dirección de José Carlos Plaza y uno de los mejores repartos que yo haya podido ver en un escenario. José Luis Gómez, Ana Belén, Berta Riaza, Alberto Closas, Rafael Alonso, Joaquín Notario, Fernando Sansegundo, Chema Muñoz, Roberto Enríquez, y me quedo corto. La función tuvo mucho éxito y como yo, al ser el traductor de la obra, tenía entrada gratis, vi innumerables veces cómo la locura de la muchacha que ama al príncipe Hamlet, pero no es amada por él, era cada noche diferente. Nunca uno sabía por qué lado de la sinrazón iba a salir el amor frustrado que esta desdichada y a la vez luminosa Ofelia representa. Pero ese amor salía, distinto y conmovedor. Lo curioso es que 3 años después, en el mismo Centro Dramático Nacional, Ana Belén volvió a enloquecer en escena, súbitamente enamorada y esta vez correspondida por el Basanio de Tony Cantó en El Mercader de Venecia. Se trata, a mi juicio, de una de las grandes obras maestras de Shakespeare, célebre por el judío Shylock y su obstinación en obtener una libra de carne cristiana, siendo en realidad una tragicomedia contada como una fábula en la que el personaje de Porcia, esta vez sí extenso y de gran presencia en la trama, ha de burlar a los hombres y hacer de hombre, trastocando astutamente el mundo de las reglas de una justicia masculina a la que Porcia, la heredera prisionera, dota de una imbatible sagacidad femenina. En esas tonalidades de pantomima y apólogo, exaltación amorosa y ansiedad erótica, disfraz y fingimiento de buena ley, Ana Belén ponía de relieve el espíritu de farsa que el Mercader de Venecia requiere y agradece en su desenlace feliz, también salpicado de amargura. José Carlos Plaza ha sido el director con quien más veces y en muy distintos registros ha trabajado en el teatro la hoy tan justamente premiada Ana, que entre verso octosílabo y verso libre,
entre tragedia y comedia, supo asimismo aprovechar la gloria de su voz cantante para dar vida y picardía a las melodías del gran compositor Offenbach en La Bella Helena, puesta al día y en letra castellana por el músico Mariano Díaz y los demás colaboradores que, trabajando en equipo, adaptamos con algún que otro ripio, zumbón y no poco divertimento esa estupenda opereta cómica, tratando de hacer reír a las nobles piedras del teatro romano donde se estrenó. En ese mismo escenario de Mérida y en otra de las fulgurantes metamorfosis que caracterizan el arte de la interpretación, Ana cambiaría años después la guasa troyana por la más grave materia griega de los Atridas, encarnando arrebatadoramente una Electra y una Medea de nuevo cuño al frente de repartos donde brillaban otras grandes actrices como Julieta Serrano o Consuelo Trujillo. Disciplina y libertad de invención son seguramente las grandes capacidades del actor de teatro, en el que, de modo muy distinto al cine, importa sobremanera que el intérprete diga lo que el autor ha escrito y al mismo tiempo revise e improvise cada emoción, cada gesto, cada movimiento, renovándolo, por premeditado que estuviese en la mente de quien dirige la función. Y todo eso cada noche, y a menudo en teatros cambiantes o abiertos a un calor sofocante o a una tormenta de verano que espero que no caiga, ¿no? En los ensayos de esas obras, en que traduje lo más fielmente que supe el verso inglés del bardo o recreé con la libre ocurrencia a la que se me animaba los fundacionales textos grecolatinos, pude desentrañar lo que yo llamaría el método Belén, que en este caso, creo, no tiene mucho que ver con el famoso método de Stanislavski, ni tampoco me atrevo a aventurar con esa locura metódica que el alto cortesano Polonio, el padre de Ofelia, le atribuye al príncipe Hamlet en la tragedia shakespeariana. El método Belén, según yo lo veo, consiste simplemente en que el primer día, el día en que la compañía lee en voz alta el texto de la función, Ana Belén, enseguida se advierte, no solo lo ha leído de cabo a rabo, sino que ya parece retenerlo entero en la memoria, al contrario que otros no menos grandes intérpretes que llegan a dominar el libreto en la labor diaria del desbrozo y el estudio gradual. Y es un placer oírle a ella esos textos en la sala de ensayos y en los teatros, con su nítida y refinada dicción de solista, siempre consciente de que su voz excepcional no canta sola, sino que forma con los demás actores un conjunto de cuya cohesión y armonía depende el poder adictivo del teatro y lo que hace de él, como de la música, un acto irrepetible. Hará unos años tuve ocasión de conocer en el mismo día a dos Ana Belénes que no eran ninguna de ellas la aquí presente. Estaba yo en Valencia y necesité hacer un trámite bancario y a la vez, o a resultas del mismo, ponerme una inyección antiinflamatoria. Tanto la apoderada del banco como la enfermera del dispensario se llamaban Ana Belén, todo seguido, cada una con su apellido propio. El de la primera, uno muy común, el segundo, probablemente vasco en su amontonamiento de consonantes. Se trataba de algo que yo ya sabía, pero no de forma tan evidente, el misterio de las Ana Belénes, pues hubo un tiempo en que muchos padres de toda España le ponían a sus hijas el nombre artístico de la niña nacida en Madrid como Pilar Cuesta. Afán de ruptura en el registro civil, admiración desbordada, apropiación indebida, fetichismo.
Siempre he pensado que además del homenaje a una gran artista, esos padres y madres que la querían anteponer a sus apellidos, deseaban tenerla cerca, al menos nominalmente, y hacerla como de la familia, en razón de los muchos momentos de gozo, de emoción o de canturreo en la ducha que la primordial Ana Belén les había regalado tantas y tantas veces y tanto tiempo como a nosotros. Enhorabuena.
No sé si me ha corrido la boca. Parece que he hecho otra cosa, ¿no? Ana Belén es un caso muy singular en la historia de nuestro país, porque fue una niña ejemplar, una niña guapísima, muy educada, que cantaba muy bien, que actuaba muy bien, pero ella no se quedó ahí, que va, ella quería aprender, y estudió con los mejores maestros, estudió con Narros, estudió con José Carlos Plaza, con Leighton y trabajó con las más grandes, con Julieta Serrano, con Berta Riaza, con todas. Y hizo teatro clásico, claro que lo hizo. Y lo hizo muy bien. Vamos, que lo bordó. Pero es que mientras tanto también hacía televisión. Y claro, todos nos enamoramos con esa pequeña Dorri. Y bueno, no nos olvidemos de esa Fortunata, que se lo hubiera visto Galdós, comerse ese huevo, cómo se lo comía, que le metía esto. Y yo, bueno, eso lo sabes hacer tú muy bien, Anita, yo no. Pero bueno, te quiero decir que es que también cantaba. Y cantaba y cantaba. La transición de este país se entiende con Ana Belén cantando, porque ella se dejó ahí la piel, y fue muy generosa y muy valiente, que en aquella época, oye, habría que tener, lo voy a decir claro, unos ovarios, pero bien. Y bueno, pero todo tampoco va a ser malo, porque también resulta que se encontró con un chico muy guapo, guapísimo, que bueno, ya quisieran más de una de las que hay aquí, me incluyo yo, que nos hubiera tocado, pero claro, le tocó a ella. Y bueno, pues eso, se encontró con Víctor Manuel, un hombre que ha escrito las mejores canciones y ha contado la historia de nuestro país y que ha contado las mejores historias de amor. Y bueno, mientras él cantaba y ella también, pues yo qué sé, pues por la noche o yo qué sé, después de comer, pues crearon una familia. Y claro, tuvieron 2 hijos maravillosos, 2 hijos que son 2 soles, que son buena gente, que tienen talento por un tubo. Y bueno, y Ana ha seguido así, trabajando, creciendo, cada día más guapa, porque es guapísima ahora, pero es que igual de guapa por dentro. Y ha ido a más, y entonces yo me pregunto, os preguntaréis todas, ¿por qué? ¿Por qué unas con tanto y otras con tan poco? Vamos a ver, vamos a ser serios. Hombre, no hay derecho. Pero bueno, basta, no, basta. Yo lo que quería decir, Ana, es que nosotras nos conocimos haciendo una película y teníamos que ser amigas íntimas, pero no lo conseguimos, no fuimos amigas. No nos hicimos amigas, no nos hicimos íntimas, nos equivocamos, las 2, nos hicimos hermanas. Y quiero que sepas que eres la más grande y te lo mereces, esto y más. ¡Te quiero! ¡Guapa! Gracias, Vicente, por esa magnífica laudatio. Gracias, Melón, por ese viaje musical por la obra de Ana. Gracias a ECID, que nos ha ayudado en ese puente que siempre hacemos con América Latina, en ese barroco de ida y vuelta, a que Melón nos traiga desde Cuba esa sensibilidad musical maravillosa. Y muchas gracias, María, por tu participación. Y pasamos ahora a la otra parte de este acto, a la parte institucional, que también es muy importante, con todas las autoridades que nos acompañan. Y quiero pasar la palabra, en primer lugar, a Jesús Santa Cruz, alcalde de Almagro. Tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos a Almagro. Nadie me podrá acusar hoy de exagerado si digo que estamos asistiendo a un acontecimiento histórico. No, claro está, porque se hayan juntado aquí tan altas autoridades del festival. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, señor presidente de la Diputación. Ni porque el Premio Corral de Comedia se haya concedido a una artista polifacética, a una excepcional actriz, sobre la que todo el mundo coincide en elogiar su interpretación en La hija del aire, y que se pudo disfrutar en Almagro en 1981 con motivo del tercer centenario de la muerte de Calderón de la Barca, produciéndose así una coincidencia, no sé si casual, con otra memorable Semíramis que lo fue a finales del siglo XIX, y que es la imagen del cartel de esta edición del Festival de Almagro, la actriz María Guerrero. Muchas gracias, señora, porque al aceptar este premio lo engrandece. Ni tampoco por el estupendo discurso con que nos ha obsequiado don Vicente Molina Foix. No, todo ello es ciertamente muy bueno, pero nada tiene de histórico. Tampoco es histórica ni siquiera como Sineto que mi presencia en la tribuna cuando quien debería ocuparla, el alcalde Daniel Reina, convalece aún, esperamos que por poco tiempo ya, de la epidemia que asuela al mundo y conmociona a todos. Históricas, muy dolorosas y sin duda memorables son las circunstancias que rodean al acto y lo hacen desarrollarse aquí y de esta manera. La pandemia ha puesto de patas arriba las seguridades en que se asentaba nuestra vida. Ha provocado innumerables víctimas que deben permanecer devotamente en el recuerdo. Ha alterado los comportamientos y ha sacudido la economía. Puesto que no ha desaparecido, hemos de comportarnos con cautela y responsabilidad. Dentro de la cautela y la responsabilidad entran la obligación ciudadana de respetar las normas de salud pública y la de las autoridades de tener prevista cualquier contingencia. Pero entra también la obligación ineludible de ir recuperando la normalidad con el empeño y la perseverancia con que se combate por un territorio que el enemigo nos ha arrebatado. Y ahí, en ese combate decisivo, la cultura, sea la alta o la baja, el teatro clásico, que hoy es cultura alta, fue en su momento cultura popular, casi de mero entretenimiento. La cultura, digo, ha de ir a la vanguardia, por la trascendencia espiritual, pero también por la cuantía material. Por eso es bueno que la 43ª edición del festival, cuya importancia para Almagro y para todo el ámbito de la lengua castellana no es preciso mentar, se celebre, aún en estas circunstancias y con las limitaciones que todos entendemos. Porque, como escribió no hace mucho don Vicente Molina Foix, el día en que los demás nos quitemos las mascarillas, ahí estará el cómico para ponerse la verdadera máscara de la ficción que da vida. Estoy seguro de que así será y de que los almagreños y visitantes podrán comprobar con el placer crecido que da la recuperación de lo que se temía perder y con el civismo de quienes no desean perderlo definitivamente. Muchas gracias a todos cuantos lo han hecho posible. Muchas gracias, alcalde. Pasamos la palabra al presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero. Buenas noches, autoridades, señoras y señores. Un año más, y en mi caso ya son 6, participo en la inauguración de esta nueva edición del Festival de Almagro y del Premio Corral de Comedias. Como siempre lo hago sin duda agradecido por poder representar a los ciudadanos de mi provincia en el mayor evento cultural de Castilla-La Mancha. Seguramente la finalidad de las artes, en este caso del teatro, no sea salvar el mundo, si bien en parte su función sí es despertar el deseo de conseguir un mundo más habitable. Pero fíjense que hasta la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que el arte es una de las formas más eficaces para mejorar el estado emocional de la sociedad. Estoy de acuerdo, y como en este momento, individual y colectivamente, estamos confusos, temerosos,
apáticos, seguro que ahora más que nunca los mensajes de los artistas nos pueden ayudar a recuperar la fortaleza, la ilusión, la esperanza, en definitiva, la alegría de vivir. Empiezo por felicitar a los miembros del patronato por tomar esta decisión. Es mitad osada y mitad prudente. Y, desde luego, convocarnos a esta nueva edición, la número 43, yo creo honestamente que es acertado. Reconozco que se trata, en definitiva, de compaginar las exigencias sanitarias y la necesidad de normalizar, de facilitar que cada uno en su profesión aporte lo mejor de sí mismo. Me alegro mucho de que hoy, aunque tengamos amenaza de lluvia, podamos estar aquí. Eso significa que poco a poco vamos controlando esta horrible pesadilla que va a marcar para siempre la historia de varias generaciones. Quiero transmitir mi afecto y mi cercanía a todos aquellos que esta crisis sanitaria les haya podido afectar a ellos o a sus seres queridos. Aprovecho también para recordar y para reconocer a los sanitarios y a otros colectivos esenciales que nos han dado una lección de entrega generosa y han salido de casa arriesgando su vida para cuidar la nuestra. Confío en que hayamos aprendido la lección. Somos frágiles y vulnerables y nos necesitamos unos a otros. Lamentablemente, todos hemos podido conocer en carne propia esa cita de Cervantes en El Quijote, en la que afirma que solo hemos conocido el bien cuando lo hemos perdido. Pues bien, en estos últimos meses, algo tan microscópico como un virus está consiguiendo que el mundo se paralice y que la vida de miles de millones de personas se haya frenado de golpe, angustiados, encerrados, sin contacto, contemplando el mundo desde las ventanas y los balcones. Por eso hoy es una buena noticia que nos encontremos aquí en Almagro, con distancia social, claro está, pero juntos para reafirmar desde el teatro los valores de siempre, y valores que, por otra parte, hemos echado de menos en estos meses: la libertad individual, la imprescindible solidaridad, la justicia social. Este festival es posible por la suma de muchas voluntades, del director y del equipo técnico, de las instituciones, Gobierno de España, Junta de Comunidades, Ayuntamiento, la Diputación, los patrocinadores, colaboradores. A todos ellos, en nombre de los ciudadanos de la provincia, quiero darles las gracias. Desde la Diputación hacemos un esfuerzo importante, convencidos de que la cultura es un bien y un derecho de los ciudadanos, también de los que vivimos en zonas rurales. Invertir en cultura supone desarrollo económico y creación de empleo, una necesidad endémica de nuestra tierra, de esta parte de España que dicen vaciada. Y, sobre todo, invertir en cultura es invertir en capital humano y en cohesión social para construir un mundo más igual, más equitativo y más justo. Felicidades, Ana Belén. Merece, sin duda, este premio Corral de Comedias. Es una trayectoria extraordinaria, muy profesional, excelente, variada y completa. Me atrevo a decir que tienes un talento que podías haber triunfado en cualquier otra actividad, ya lo decía María. Y verdaderamente agradezco que hayas dedicado tu vida a las artes, tu interés en ser útil a la sociedad, con tu esfuerzo aportando consuelo frente a las ofensas de la vida. En nuestra sociedad no es frecuente reconocer la valía de los demás. Tenemos muchos libros de reclamaciones y muy pocos de agradecimientos. Yo creo que es bueno destacar los méritos de los otros, reconocerlos públicamente para que nos sirvan de estímulo y de ejemplo. Enhorabuena. Una llamada a los espectadores, sobre todo este año. Hay que venir al teatro. Vamos a aprender mucho, incluso a mejorar como actores, porque teatros hacemos todos. En la política, ¿qué les voy a contar? Muchísimo. Somos capaces de decir una cosa y la contraria prácticamente sin cambiar de auditorio. La profesión de los artistas es dura. Particularmente es dura la profesión de los cómicos y mucho más en este momento. Por eso yo digo que vengan al teatro y que vengan al Almagro. Los mensajes que envían los textos clásicos no tienen fecha de caducidad, están vigentes a día de hoy y son los mismos mensajes que escuchaban quienes hace 400 años acudían al Corral de Comedia buscando historias de amores y de odios, de integridad y de corrupción, de honor y traición, las luces y las sombras, en definitiva, de nuestra vida, la eterna contradicción del género humano en la que todos nos vemos reflejados. Acudan al teatro y aprovechen para conocer todos los rincones de esta bonita ciudad. Bien lo sabe Jesús, que hoy ha hecho las veces de alcalde accidental para sustituir a nuestro compañero y amigo Daniel, que, como él ha dicho, se recupera del coronavirus, después de tenernos en vilo durante semanas, a punto de darnos un susto tremendo.
Jesús y Daniel saben que Almagro, transmite armonía, capacidad de acogida, encuentro y entendimiento. Ojalá, querido ministro, que fuéramos capaces de exportar todos estos valores al resto de España, a esa España de esperanza que cantaba Ana Belén. Termino ya deseando que disfruten del festival, disfruten de esta ciudad, disfruten de cada momento, que ahora más que nunca sabemos que la vida es un suspiro y cada día es un regalo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y tiene ahora la palabra la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, doña Rosana Rodríguez. Buenas ya noches a todos y a todas. Señor Ministro de Cultura, delegado del Gobierno, presidente de la Diputación de Ciudad Real, alcalde en funciones, Jesús, un saludo de todo corazón a Daniel, que seguro que está hoy aquí en el pensamiento y que está más en este teatro que donde quiera que esté en este momento. Directora General del INAE, veo también a la alcaldesa de Ciudad Real, a alguien más, y permítanme que haga un saludo especial, una mención. Para mí es un honor el que podamos estar aquí hoy contigo, Ana Belén, para que recojas este premio. Creo que es un premio merecidísimo a toda una trayectoria y de verdad que sea en esta tierra donde te lo podamos dar, para mí es muy grande como consejera de Educación, Cultura y Deportes. Muchísimas, muchísimas gracias por haber podido estar aquí y por haber tenido el placer o haber sido receptora de este premio. Y desde luego también gracias a tu compañera, que María te la puedes llevar a cualquier presentación, porque si previo a que tú aparezcas en escena aparece María haciendo ese homenaje literal, creo que ya tienes al público ganado de antemano. Y a todas las personas que nos acompañan, a los amigos y amigas que quieren estar aquí con nosotros para hacer de este sitio, de este festival, que para nosotros, para Castilla-La Mancha, de verdad que es una seña de identidad y que no podíamos consentir que ese enemigo, que es el virus, pudiera privarnos del placer de tenerlo entre nosotros, porque para nosotros tenía que estar y tenía que ser, y de verdad que gracias al impulso de Ignacio, gracias al impulso de Nacho García, que desde el primer momento nos cejó en el empeño y nos convenció a todos de que teníamos que continuar, hoy esto es una realidad, y yo quiero que eso también sea, y que además sea una realidad con unos componentes y unos condicionantes diferentes. También quiero mencionar a estas personas que parecen anónimas, pero que están haciendo una labor muy importante, que son dos de las que se ven, pero tantas otras almas que están fuera haciendo que este teatro, este festival, sea un festival escénico seguro. Y estas dos personas que están permanentemente haciendo esta realidad, quiero que también tengan una mención especial en mis palabras. Mira, decía, y un aplauso, sí, y un aplauso, porque hoy son un poco menos anónimas de lo que son habitualmente y muy necesarias. Decía Ortega y Gasset sobre los clásicos que estos debíamos traerlos hacia nosotros, que eran nuestra salvación, pero que debíamos también pasarlos por el tamiz de lo contemporáneo, inyectándoles en parte ese pulso nuevo de la sangre de nuestras venas, que él decía que sus ingredientes debían de ser y son nuestras pasiones y nuestros problemas. Decía también el filósofo que debíamos, en vez de celebrar centenarios en el centenario de cualquier acontecimiento, debíamos intentar la resurrección del clásico.
Eran sabias las palabras de nuestro filósofo, que como siempre era un amante de lo español, de la tradición, de la renovación y además con un sentimiento europeísta. El Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro queda definido perfectamente, creo yo, en estas palabras de Ortega y Gasset. Este puede ser el festival del teatro de los siglos de oro más internacional y, sin embargo, que podría parecer, lo cual podría parecer una paradoja, contiene las mayores novedades dentro de los clásicos. Este festival, que nació para dar a conocer los clásicos teatrales, se ha esforzado y ha conseguido reivindicarlos. Por un lado, añadiendo al teatro de la Edad de Oro española otros teatros y, por otro lado, actualizándolos en un teatro del siglo XXI, ya sea por su lenguaje o ya sea por su puesta en escena, o a veces incluso por las dos cuestiones. Tenemos la suerte de que en este festival, quizás el más hispánico desde hace tiempo, no nos quedemos nunca sin obras ni compañías que representen nuestro teatro clásico. El teatro de nuestros siglos de oro es inagotable en obras y, desde luego, en nuevas posibilidades. 2 siglos de arte, especialmente en el teatro, que reflejaron las luces primero y las sombras después de nuestro país, de nuestra personalidad, de nuestra visión del mundo, momento en el que todo se hacía con una pasión desmesurada. El teatro del siglo de oro construyó la identidad europea. Todos los países, España principalmente, pusieron sobre las tablas todos los conocimientos que se podían tener hasta el momento de religión, de historia antigua, de la medieval, sobre leyendas, de economía, de fantasía, sobre el arte y, entre otras, las que quizás nos atraen mucho, mucho más, son la vida cotidiana y las emociones de nuestras gentes. También, y debemos entenderlo como otra virtud, los siglos de oro nos hicieron ver la locura del mundo. Nos hicieron ver el mundo al revés, el mundo como un laberinto, el mundo como un teatro, el teatro como la vida y la vida como un sueño y como un espectáculo. Y concibieron el espectáculo con color, con olor, con sonido, con luz, cosa que ningún otro arte posee. De ahí su singularidad y, desde luego, su plurisensorialidad. Muchos han sido los que a lo largo de la historia han anunciado la muerte del teatro. Sin embargo, después de tantos siglos, las representaciones continúan y los aforos se llenan. Este año, a pesar de habernos visto involucrados en unos acontecimientos que han alterado el curso de nuestra historia, el teatro demuestra que sigue aquí y que permanecerá aquí durante mucho tiempo. El público demanda teatro porque la sociedad necesita de esta función. El teatro se encuentra enlazado a la historia de la humanidad y la historia de la cultura y a la historia de Castilla-La Mancha, como quizás pocas otras artes y pocas regiones lo están. Nuestra región fue el epicentro de la literatura del siglo de oro y nuestra región es hoy el epicentro del siglo XXI y es epicentro en el julio del 2020. No podíamos dejar un año sin contenido teatral. Castilla-La Mancha apuesta por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, apuesta por la expansión cultural como insignia de nuestra región. Y al igual que actores, actrices y público utilizan la imaginación y la fantasía para convertir la realidad en arte, este año la organización, os aseguro, que ha puesto en marcha toda su creatividad para acometer posiblemente la edición más compleja que haya tenido este festival. Y esto demuestra su fortaleza. Las luces se apagarán, pero para encenderse otras que iluminarán cada función. Este año pasearán por las tablas de Almagro personajes como nuestro Lazarillo, como nuestro Quijote, nuestra Celestina o el valenciano Tirán de Blanc. Dramaturgos como Calderón, Lope o adaptaciones de Cervantes, y se transformarán en personajes, seres que fueron de carne y hueso, como San Juan de la Cruz, y se dramatizarán textos de Teresa de Jesús, María de Zayas o Sor Juana Inés de la Cruz, mujeres en la edad de oro de nuestra literatura, mujeres que a quienes este año el festival ha decidido visibilizar tanto con sus voces como dedicando unas jornadas a la mujer como protagonista del teatro español del siglo de oro. Quiero terminar agradeciendo a todos
todos los que han hecho posible el Festival de Teatro Clásico de Almagro, hacer posible que se mantenga en los tiempos de COVID. Gracias al patronato y al director del festival, otra vez, por creer que esto era posible y dar la confianza suficiente a quienes le rodeaban. Gracias a los directores, a los escenógrafos, a los tramoyistas, a los técnicos, a los dramaturgos, por hacer del teatro una fuente de ideas para quienes lo presencian y para quienes lo crean. El teatro es un modo de conocimiento de uno mismo y de un pueblo. Y gracias a los actores y a las actrices que representan personajes de quienes nos enamoramos, a quienes odiamos, personajes que nos hacen reír o llorar, reflexionar sobre todo y olvidarnos también de todo. Aprovecho para reiterarte nuevamente la enhorabuena por este premio, el Corral de Comedias. Gracias por tu trabajo, por todo lo que representa ese trabajo, por el trabajo que realizas ante las cámaras, en un plató, con la música, en un concierto o sobre el escenario y también, por supuesto, en el silencio de un teatro. Muchísimas gracias a todos. El teatro hay que entenderlo como una emoción. Yo creo que tú lo entiendes como una emoción, así te lo he oído decir alguna vez y, por tanto, pues muchísimas gracias por todo. Enhorabuena por el premio y bienvenidos a Almagro y a disfrutar del teatro. Muchísimas gracias. ¿Las quieres? Muchísimas gracias, consejera. Y pasamos ahora la palabra agradeciendo, antes que esté como padrino de este momento tan importante, que es el reencuentro entre las tribus del teatro y la sociedad civil, momento importantísimo y simbólico para todos nosotros, al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Gracias. Buenas noches, y ahora ya sí noches. La verdad es que el protocolo, no sé si es un buen invento, ¿no? Porque después de escuchar a Manuela Velasco, a Vicente Molina Foix y a María Barranco, que cierre el ministro de Cultura, pues, digamos, complica un poco las cosas desde el punto de vista del espectáculo, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería decir que es para mí un honor estar aquí, Ana, de verdad. Al director del Teatro de Almagro quiero también reconocer la importancia que tiene que estemos aquí juntos. Hemos pasado unos meses durísimos, este país, Europa, el mundo, estamos todavía con unas incertidumbres muy grandes y me parece que dar estos pasos con cabeza, pero también con determinación es importante, ¿no? Y para mí esta primera razón, ¿no? Reabrir el teatro, este arte a dos tiempos que es el teatro, que supone escribir pero luego interpretar, pues es algo que me emociona y que me conmueve y que me llena de orgullo como ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Por tanto, esta es la primera razón que me hace estar feliz aquí con todos ustedes. En segundo lugar, en estas tierras, hablábamos de nuestros orígenes también, yo tengo aquí algunos vínculos familiares, me ha alegrado también mucho que Valencia se vincule como comunidad de honor, digamos, en este momento del Teatro de Almagro, pero me parece que también es importante que hagamos esto, que recuperemos fuerza en la España interior, a través de palancas fundamentales como son la cultura, como es el deporte. Así que, consejera, yo creo que ahí también tenemos que seguir trabajando con toda la fuerza, ¿no? Y nos reencontramos aquí, nos reencontramos en Almagro, en la cuna del teatro clásico, de nuestro siglo de oro, reserva natural, dice el director, y además para premiar a una mujer, a una gran actriz, a una de nuestras actrices universales. Esto es teatro clásico y yo pensaba también que los clásicos tenían esa dimensión, esa componente de que sabían hacer muchas cosas y todas bien, ¿no? Y yo creo que Ana Belén pues tiene también esa virtud, ¿no? De poder, cuando uno piensa en ella, pues piensa en todas esas dimensiones que decía antes María Barranco, ¿no?
la voz, cómo canta, cómo interpreta, y también en el compromiso, y yo creo que también hay que decirlo. En este país tenemos que recuperar algunos valores cívicos, esa idea de amistad cívica, y cuando uno piensa en Ana y en Víctor, ¿no?, pues piensa también en un referente histórico de nuestro país, de transición hacia las libertades, y yo creo que eso también conviene recordarlo, que estemos en un contexto fundamentalmente de teatro, ¿no?, de valores, ¿no? Quería hablar de valores. La cultura son valores. Decían los clásicos que el hombre, vamos a decir, el hombre, la mujer, ellos utilizaban todavía esa terminología en esos términos más estrictos, el ser humano es el único animal capaz de crear belleza, ¿no?, de crear conocimiento, de trasladar pensamiento, y a partir de ahí se construye la idea de dignidad humana. De hecho, los derechos humanos, a partir del siglo XVI, nacen de esa idea de dignidad humana vinculada a la capacidad que tenemos de crear y que nos distingue del resto de los animales, por un lado, y por otra parte que nos distingue también o nos separa de ser solo criaturas de Dios, ¿no? Y ahí esa transición es muy importante, y por eso todas estas obras de teatro que van del tránsito de la fe a la razón, pues ayudan a entender también todo ese significado. Y además lo digo hoy, un día que no nos olvidemos, es el 14 de julio, no solo es el Día Nacional de Francia, es el Día de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la fraternidad, se hablaba antes, que yo creo que son valores que debemos recuperar y que debemos fortalecer y en los que debemos insistir, ¿no? A mí me alegra mucho estar aquí, lo decía, para mí es un honor, es un halago de la fortuna ser ministro de Cultura, entre otras cosas porque no depende de uno, lo decide el presidente del gobierno y uno pues lo acepta, y lo acepta con orgullo, con honor. Han sido meses, decía al principio, muy complicados, porque ser ministro de Cultura y Deporte en un país confinado, es decir, encerrado en sus casas, pues salvo leer y escribir, pues pocas cosas más se pueden hacer, porque todas dependen del público. Por eso hoy, este día, es tan importante, que estemos juntos, que estemos aquí, que hayamos dado este paso, todos, con cabeza, con criterio, con buen sentido, respetando las distancias que nos dicen los expertos, pero con esa ilusión y ese optimismo necesario, ese optimismo de la voluntad que necesitamos para salir adelante. Bueno, yo creo que premiar a Ana Belén es premiar muchas cosas. Premiar, por supuesto, a una persona de carne y hueso, que está aquí, que tenemos la suerte de tenerla tan cerca, que nos ha iluminado muchas veces en el cine, en el teatro, en la música en vivo también, no hay que olvidar eso. Pero eso es también recordar esos valores, yo lo decía antes, ¿no? Y me parece que tenemos un poco el deber moral todos como país. Las crisis tienen estas cosas seguramente, bueno, en sí mismas son malas, pero tienen siempre la posibilidad de hacernos pensar y de aprovechar y hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Y se citaba antes a Cervantes y al Quijote. Hemos vivido una distopía, pero en el Quijote está también la utopía, está la vuelta a esa descripción que hace también que hace el Quijote a Sancho cuando le vende, ¿no?, la nueva isla, ¿no?, y como ahí en ese lugar pues habrá abundancia. Yo no diría abundancia ahora, pero sí diría que tenemos que volver a una situación de superación de esa crisis en la que estamos viviendo. ¿Por qué es importante también premiar a Ana Belén? Decía, pues porque me parece que es premiar a un referente social y político, en un sentido amplio de la palabra, de este país, de la ética pública de este país. Yo quiero decirlo también así, y ahí hay una tradición que tenemos que poner de manifiesto, sin antagonismos. Se hablaba, se recordaba a Ana Belén, ¿no?, en Antígona, la Antígona de Sófocles, y esa distinción entre ley y justicia que ahí se hace, es decir, los clásicos, pero también los modernos, Fortunata, Galdós, que estamos en el centenario de Galdós, los ortodoxos y los heterodoxos, los modernos y los clásicos, la razón histórica también contextualizada. Por eso creo que
si pensamos en el día de hoy, en el significado que tiene para el teatro, arrancamos la temporada aquí, vamos a ir a Mérida muy pronto, pero propiamente arrancamos aquí. Si pensamos en la persona premiada, en sus virtudes, en sus cualidades como artista, y si pensamos en sus valores, yo creo que hoy es un día grande, un día para estar muy felices, para estar muy esperanzados también. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, mirar alto, mirar lejos, pensar en esta España interior, pero en el conjunto de España y de Europa, en esa España civil que soñaban también los españoles y españolas desde el Renacimiento en adelante, ¿no? Yo aquí se ha citado a algunos, por supuesto a los clásicos, está bien, también yo añadiría a Luis Vives y a otros. Bueno, premiamos a una madrileña española universal. Yo soy ministro de Cultura, como diría Goethe, por halago de la fortuna, estoy feliz de estar el último en esta hermosa fila que encabezas. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, ministro. Te pido que nos esperes un segundito junto al trofeo porque vamos a proceder a la lectura del extracto del acta del patronato de la Fundación en el que se concedió el premio, y antes de invitar a Ana Belén a que suba a recoger el trofeo junto al ministro, voy a leer ese extracto, que dice lo siguiente. El patronato de la Fundación Internacional de Teatro Clásico de Almagro otorga de forma unánime el Premio Corral de Comedias en su 20ª edición a Ana Belén por su extensa y plural aportación a nuestro patrimonio escénico vivo, que recorre la historia del teatro desde los griegos hasta hoy, y por su dedicación al siglo de oro y a divulgar y defender este inestimable legado que representa lo mejor de nuestras raíces. Tú sí. Es una viga del Corral de Comedias. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que lo voy a dejar aquí porque... No, hay sitio aquí. Ahí está. Muchísimas gracias. Me da un poco de miedo. Desde que he llegado, porque no sé si en un momento determinado me va a dar un guantazo. Esta terrible Semíramis. Voy a tocarlo.
Fabià Puigcerver lo hizo. Bueno, mi vida profesional está muy ligada a Almagro y a su corral de comedias, porque la primera vez que visité el corral, en el año 68 del pasado siglo, entonces solo existía ese espacio para hacer teatro, y todas las compañías que veníamos en verano pues íbamos al corral de comedias. No existía el parador, así que actores y técnicos pues nos alojábamos en casas particulares de gente, en muchos casos, que estaban relacionados con el festival. Vine con la compañía del Teatro Español, que dirigía Miguel Narros, y si no recuerdo mal, creo que fue con el Rufián Castrucho, creo que fue la primera obra que trajimos de Lope de Vega, dirigido por él, por Narros. Y yo hacía el personaje de Escobarillo. Escobarillo era una dama a la que su amante había seducido, había abandonado, la había dejado y se había marchado a los tercios de Flandes. Entonces ella se disfraza de hombre y marcha a los tercios de Flandes como criado y ayudante de Castrucho, que interpretaba Agustín González. Entonces yo, pues con el pelo rapado como chico, mi espada, pelín pendenciero y una guitarra, y cantaba una canción allí en los tercios de Flandes después de haberme peleado a espada. Cantaba: a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dinero no fuera en verdad. A la guerra me lleva mi necesidad. Después vinieron Las mujeres sabias, El sí de las niñas, de Moratín, donde interpretaba a doña Francisca, que era una jovencita de 17 años, a la que su madre pretende casar con un hombre mayor, muy mayor. El papel lo interpretaba Guillermo Marín. Y lo primero que decía al aparecer en el escenario, doña Francisca, o Frasquita, como a veces la llamaban, en una venta castellana cercana a Madrid, decía: ¡uah! ¡Y qué mosquitos! ¡Mala peste de ellos! Anoche no me dejaron parar, pero mire usted cuántas cosillas traigo. Rosarios de nácar, cruces de ciprés, la regla de San Benito, una pililla de cristal, mire usted qué bonita, y 2 corazones de talco. Bueno, qué sé yo cuánto viene aquí. ¡Ay! Y una campanilla de barro bendito para los truenos. Tantas cosas. Y en el 81, ya dentro del festival, de lo que ya era el Festival de Teatro Clásico de Almagro, hicimos La hija del aire, de Calderón, dirigida por Luis Pascual, donde esa bestia de mujer llamada Semíramis comenzaba uno de sus monólogos justamente vestida con este traje, mientras se peinaba el pelo. Había escuchado previamente a Carlos Lemos un monólogo largo. Ella se peinaba y decía: no sé cómo mi valor ha tenido sufrimiento hoy para haberte escuchado tan locos delirios necios, sin que su cólera ardiente haya abortado el incendio que en derramadas cenizas las esparciese por el viento. Pero además he estado en muchas ocasiones. He rodado una película también en el Corral de Comedias, El Buscón, una película que hicimos en cooperativa con un maravilloso grupo de locos actores: Paco Raval, Paco Algora, Juan Diego, Lali Soldevila. En fin, de los actores quiero hablar. Actores
a los que tuve la suerte de conocer. Estar a su lado me marcó el camino. Todos tenemos referentes. Pues bien, mis referentes en el teatro lo han sido también en la vida. Porque cuando a los 15 años te encuentras con Miguel Narros, con William Layton, con Berta Riaza, con Julieta Serrano, con Mari Carmen Prendes, con Carlos Lemos, con José Carlos Plaza, no solo compartes escenario, compartes también la vida. Y me gustaría decirles a todos esos jóvenes actores, actores en ciernes, actores que están pensando en que quieren dedicarse a esta profesión, que luchen, que se preparen muchísimo, que exijan también muchísimo, que no se conformen con cualquier cosa y desde luego que luchen por conseguir vivir de esta profesión y vivir dignamente. Me gustaría reivindicar también el valor de la cultura contra aquellos que la minimizan o directamente la desprecian. En estos tiempos tremendos en los que nos ha tocado vivir, nos hemos dado cuenta de que son los libros, la música, el cine, incluso el teatro, visto desde nuestras casas en streaming, o la posibilidad de visitar virtualmente cualquier museo, no solo nuestro, de todo el mundo. Eso es lo que nos abre las puertas al conocimiento, la belleza, la reflexión, y eso lo consigue la cultura. Yo nunca me he creído más que nadie por dedicarme a esta profesión, de verdad. Pero sí creo que, por fortuna, al meterme en la piel de tantos personajes, de cada uno de ellos, salgo siempre mejor que cuando entré. Así que muchísimas gracias, amigos, de verdad, muchísimas gracias por este premio, que en este momento me gustaría absolutamente de corazón dedicárselo a todos los que en este tiempo nos han cuidado y nos han protegido, porque ellos han sido realmente los importantes y son los importantes esta noche. Gracias. Gracias. Te pido que te quedes, Ana, un segundito. Después voy a avisar para hacer la foto de familia, pero antes vamos al protocolo y a inaugurar. Y querría que tú compartas con nosotros el verso de María de Zayas, que lo dices como nadie. Queda inaugurada la 43ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y quienes vengan a este festival se van a llevar de 1000 gustos de amor
el alma llena. Así es. ¡Viva el Festival de Almagro! ¡Viva! Para la foto de familia pido por orden, con las marcas que hay en el suelo, que vayan subiendo y ocupen su posición en este orden. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuela Velasco, el alcalde de Almagro, Vicente Molina Foix, la consejera de Educación y Cultura, María Barranco, el presidente de la Diputación, Melón Luis, y Ana en el centro. Acá está en la posición, cada cual tiene su nombre, subimos respetando las distancias y en el último momento nos podremos quitar la mascarilla para la foto. Estamos todos en posición, estamos todos colocados. Cuando estemos... Ahora voy a decir lo último de Ana Belén, que no se puede estar mejor. No se debe, porque las compañeras te toman manía. Perfecto. Pues hacemos la foto. Y que suene la sintonía del festival. Eso es.